En la evaluación de proyectos, toda la parte de formulación es lo que ya se vio, sobre el perfil, los estudios, desde el estudio de mercado hasta el estudio financiero, por lo menos son 5 o 6 estudios, depende el tipo de proyecto. Aquí observan que todo esto se denomina prefactibilidad. Algunos autores separan los términos, pero cuando estamos hablando de prefactibilidad es previo al desarrollo del proyecto. Y toda la parte, desde el perfil hasta los estudios, es la formulación, pero la prefactibilidad cierra con las evaluaciones. La financiera, que es lo que ya vimos, que es donde no se detecta o no se determina el dinero en el tiempo, desde que usted calcula el punto de equilibrio, el retorno de inversión, aplica indicadores o razones financieras. Aquí está hablando ya de una evaluación financiera. La económica, que es donde ya vamos a aplicar TREMA, VAN, TIR, relación beneficio-costo, que es donde sí vemos el efecto del dinero en el tiempo con esa TREMA o con ese costo de capital. Adicional, tenemos una evaluación de riesgos, que es donde ya aplicamos un efecto de sensibilidad, cambios en tasas, cambios en costos, cambios en variables muy importantes del proyecto y ver si esto soporta y todavía genera rentabilidad. A esto pues ya es requerido que se administren esos riesgos, que se evalúen, que se midan. En algunos casos podemos aplicar aquí una matriz de riesgos como la que se utiliza en evaluación de salud y seguridad ocupacional, por ejemplo, es la misma. Lo único que lo que se evalúan son riesgos financieros. Y desde la perspectiva social, lo que se ve es todo el efecto, los impactos, se analizan precios económicos que se conocen también como precios sombra. Aquí es donde se ve la evaluación ex ante, durante y ex post. Ex ante es previo al proyecto, durante pues no hay más que explicar ahí, se entiende bien, y ex post es cuando el proyecto ya se desarrolló, ver los impactos, los beneficios que está brindando en materia social. Algunos aplican ese tipo de términos en los proyectos privados, pero es más útil en la perspectiva social. En otro término, esto mismo lo podemos ver que sin efectos del dinero en el tiempo, aplicamos punto de equilibrio y ROI, que ya vimos esas técnicas, ya desarrollamos un poquito, y a partir de la determinación de un costo de capital, que también podemos denominar costo de capital promedio ponderado, cuando tenemos dos tipos de inversionistas, si le queremos llamar así, aquí vemos ya un rendimiento y un efecto del dinero en el tiempo. Si usted ve, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el IPC, usted puede ver la diferencia, o esos están con base de 2010. Más o menos está de que lo que usted compraba con 100 quetzales en el 2010, ahora lo compra con 165, 160, 170 quetzales. Es la variación que hoy se tiene. Y aquí pues aplicamos un periodo de recuperación de inversión que puede ser simple cuando no considera efecto del dinero en el tiempo y puede ser descontado cuando ya se le aplica un costo de capital. Y aquí pues también tenemos las otras técnicas, valor actual neto normal o valor actual neto modificado, tasa interna de retorno, TIR normal o TIR modificada. Estos dos se aplican cuando hay principalmente flujos negativos generados en el proyecto y es ahí donde se tiene que hacer otro tipo de ajuste. Y también viene aquí la relación beneficio-costo. Este es ya ver en relación a ingresos y al total de costos y gastos del proyecto cuáles son los resultados. Si esto se supera en 1, si hay un resultado arriba de 1, quiere decir que por cada quetzal aportado en el proyecto se tienen tantos centavos adicionales de beneficio. O sea que si es arriba de 1 es positivo y eso da validez en el proyecto o le da viabilidad. El rendimiento, que es el porcentaje que se espera en el proyecto, o los rendimientos monetarios o el tiempo, estos resultados los dan estas técnicas. Y esto nos sirve para validar o para rechazar. En algunos casos se queda detenido el proyecto, se podrían hacer ajustes
todo depende de las decisiones que se tomen y las condiciones van a ser las que generen los resultados que se manejan. Esto fue lo que ya vimos en un momento, el efecto, sin considerar el efecto del dinero en el tiempo. Vemos el análisis del flujo de efectivo. Esto ya lo revisamos, también hay un video al respecto donde ustedes lo pueden ver, donde vemos que debemos conocer esta estructura. Cuando no hay todavía un ajuste con depreciaciones y amortizaciones, se llama UAIDA, o utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y esta es la que más se conoce como EBITDA. Y eso lo van a encontrar en muchas literaturas, en muchos contextos. Es una información muy útil porque es la que aborda las principales obligaciones y los costos del proyecto. Obligaciones en materia de administración y ventas y en términos del costo de producción o el costo de ventas. Y lo demás pues nos lleva a que los ajustes finales nos permiten obtener flujos de efectivo. Aquí están los intereses porque es toda la estructura, pero cuando manejamos flujos operativos no se incluyen intereses. Esta es la estructura que ustedes deben conocer y dominar al evaluar un proyecto. Las evaluaciones principales, el ROI, que es el retorno de inversión, la base financiera del rendimiento, después de haber recuperado inversión, cuánto nos representa ese rendimiento adicional, periodo de recuperación, que es el tiempo en el que el proyecto va a ser devuelto o va a devolver la inversión, y aquí podemos aplicar cualquier razón financiera. Aquí hay un ejemplo, una razón de endeudamiento para ver qué tanto tenemos endeudado en relación a los activos, pasivos en relación a activos. Aquí ya vimos un caso de ejemplo en la última sesión donde empezamos a hacer estos cálculos. En la evaluación económica hemos hablado, esto es un resumen, que aquí ya vemos los efectos del dinero en el tiempo. Y mencionábamos que el costo de capital tiene que ver con un riesgo que analiza el contexto del proyecto y ve los efectos económicos, principalmente de la inflación y de otros factores que es necesario tomar en cuenta. El mismo riesgo se considera en el rendimiento. Por eso el valor esperado de riesgo o el riesgo que se pueda tener se tiene que transformar en el mínimo rendimiento. Ya lo veíamos con un resultado de académico. Si yo tengo que ganar un curso y me piden 61, ese es mi riesgo. Pero si yo obtengo 60, no gano. Entonces ese riesgo se convierte en el mínimo rendimiento. Ese 61 es lo mínimo que debo sacar para aprobar un curso en la universidad. Por eso es importante que tengamos claro que el riesgo se transforma en rendimiento. La misma tasa aplicada a los flujos se llama tasa de descuento, donde ya hacemos una actualización, también se le puede llamar tasa de actualización, y en contexto general se conoce como TREMA o tasa de rendimiento mínima o costo de capital. ¿Por qué? Porque el emplear el capital que usted coloque en inversión, en general le tiene que generar un rendimiento. Ese rendimiento es un costo implícito que debe tener. Si no supera ese costo, si no sobrepasa ese reto, por así decirlo, de ese riesgo que se maneja como rendimiento, todo esta es la misma información. Es como decir, todos estos son los nombres que se pueden dar en relación al rendimiento esperado. Ya sea riesgo, ya sea rendimiento, tasa de descuento o de actualización, trema o costo de capital, son las mismas formas de nombrarlo, pero es el rendimiento que se espera en un proyecto. Aplicado a eso, decíamos que conforma esa tasa, pues está basada principalmente en costos de oportunidad, que pueden ser basados en inversión, ya sea que si yo coloque mi capital hacia una inversión y espere un rendimiento, o en ciertos mercados financieros yo espero un rendimiento, una tasa que me sea favorable, o yo lo coloco en una institución financiera, me devuelven un porcentaje de rendimiento, un interés. De la misma forma sucede con los préstamos. Yo coloco el préstamo y es una tasa de interés la que yo voy a recibir por eso. Podría tomar mi dinero, tengo 100,000 quetzales, los coloco en el mercado, los presto
¿qué podría esperar al respecto? Una tasa de interés. Haciendo en conjunto esto, para conformar el costo de capital en nuestro medio, en Guatemala, puede aplicar esta generalidad de información. Usar la tasa principal de referencia del sistema financiero que se llama tasa líder. En Guatemala tenemos una tasa de referencia que es la mínima de referencia anual, es una referencia para financiamientos, para operaciones financieras, y ese es actualmente un 3%, ya lo vamos a revisar también. Y esto pues nos da una tasa de pérdida, el valor económico también, que es la inflación, hay que agregarla al costo de capital. Esto es cuando la empresa no ha analizado otros elementos. En algunos casos solo utilizan una tasa de interés porque se están financiando completamente, o solo utilizan la inflación, o solo utilizan un parámetro. Pero es importante mezclar estos elementos que, aunque incrementa la tasa, tengo el riesgo desde distintas perspectivas. Aquí tengo una base general, aquí tengo una pérdida económica, aquí veo el costo de oportunidad que se aplica en la tasa activa promedio ponderada que se obtiene en el financiamiento, en las tasas de interés. Y el rendimiento de inversión, que en nuestro medio no hay un riesgo país, no tenemos mercado de capitales, no hay indicadores bursátiles. Entonces nuestro país genera regularmente bonos para financiar al Estado, que se le conocen como bonos del Tesoro, los emite el Ministerio de Finanzas Públicas y esa tasa se puede usar de referencia para agregarla al costo de capital. ¿Cómo se conforma? Ustedes tienen la guía a la mano, pueden revisar en la página, vamos a ver, eso ya es la evaluación económica, página 97 de la guía de la licenciada Mónica. Pueden ver ahí el dato y aquí pues ya nos mencionan tres tasas. Una que se llama tasa libre de riesgo, que son las tres que nos sirven para conformar la trema. La primera es la tasa líder, que es donde sumamos tasa líder y tasa de inflación, que son estas dos que mencionábamos acá. Aquí vemos el efecto del riesgo. Si el país tuviera una tasa de riesgo, pues sería esta última estimación de riesgo. Costo de oportunidad, que se referencia aquí a la oportunidad de que yo pudiese prestar mi capital en lugar del proyecto, y esta la vamos a usar como referencia a la tasa activa promedio ponderada. Y tenemos por otro lado la estimación de riesgo, que va a ser la tasa de bonos del tesoro. Aquí vemos el riesgo económico que genera el desgaste o la principal referencia financiera, que son estas dos tasas, el costo de oportunidad, que va a ser una tasa ponderada, y la estimación de riesgo. En el caso de los proyectos sociales, existe una tasa que saca, en este caso, el Sistema Nacional de Inversión Pública, se conoce como tasa social, pero eso es para proyectos de carácter social. En este contexto vamos a aplicar nosotros las tasas. Obviamente, en un caso de análisis, usted va a tener la información. Solo es hacer una sumatoria. Pero ¿por qué explico todo esto? Porque es importante conocer qué significa la tasa y para qué se emplea, que es lo que vamos a ver ya en la práctica.